Bienvenidos una vez más a mi canal Mono de Chocolate. Mi nombre es Claudia Rojas Silva y para mí es un placer poder compartir con ustedes un capítulo más. Como siempre, es un placer para mí poder compartir con todos ustedes mi canal Mono de Chocolate. Lo prometido es deuda y en este capítulo vamos a hablar de la discapacidad adquirida, es decir, la discapacidad después del nacimiento. Bienvenidos. Si bien en capítulos anteriores hemos hablado acerca de la discapacidad, algunos términos y datos para poder comprender mejor este tema, es importante ya abordar el tema de la discapacidad adquirida. ¿Pero qué es la discapacidad adquirida? Ojo, es súper importante saber diferenciar primeramente qué es discapacidad y qué es incapacidad. Hace unos días en algunos grupos de Facebook leía un comentario, ¿no? Acerca de un incidente de una persona que tenía alguna situación de salud y si con ese documento que expide el IMSS podía presentarse para solicitar su ayuda por discapacidad. Creo que es súper importante entender que la incapacidad es una situación donde la persona puede ver con una condición de salud y que en algún momento va a terminar. Es decir, esta incapacidad únicamente se expide por parte de algunas instituciones médicas precisamente para determinar que la persona, especialmente un trabajador, se encuentra enfermo o tiene alguna situación que le impide incorporarse a trabajar por cualesquiera de las situaciones que pueda estar viviendo. Sin embargo, una discapacidad es muy distinta. Una discapacidad es aquella condición que va a imposibilitar por el resto de sus días a la persona de tener una correcta movilidad o recuperar las facultades o situaciones médicas que tenía antes del suceso. Entonces, esperando que quede claro esta acotación acerca de la diferencia de discapacidad con incapacidad, vamos de lleno a la discapacidad adquirida. Una discapacidad adquirida puede ser a raíz de un accidente. Puede generarse a través de una enfermedad, puede generarse incluso también de una falla congénita o alguna situación que tenga que ver con, como tal, la herencia que traemos al interior de nuestro ser y que en algún determinado momento va a manifestarse aun cuando nosotros seamos personas completamente sanas y funcionales. Les quiero contar acerca de un caso que viví de cerca en el ambiente periodístico hace aproximadamente una década. Este caso es verídico, es real y pueden buscarlo en internet. No recuerdo los datos precisos de la familia, pero sí existe. Este caso versaba de una familia de varios integrantes varones que una vez cumplidos los 18 años de edad, uno a uno fue cayendo enfermo con una situación como cualquier otra, es decir, un dolor de cabeza, un malestar general del cuerpo y de pronto ya en el hospital empezaba a empeorar el estado de salud de cada uno de estos muchachos y desde luego fueron dándose algunas otras condiciones que les impedían la movilidad, les impedían el habla, les impedían bastantes cosas hasta que finalmente llegó el momento del deceso de cada uno. Ojo, este caso es uno de muchísimos que se pueden dar a lo largo de la vida y que desde luego no necesariamente tienen que terminar en deceso o en la muerte, sino que en algunos casos existen personas que pueden tener alguna situación que tenga que ver con sus genes y que lastimosamente afectará a su salud y desde luego su correcto desarrollo. ¿Cómo saber o cómo determinar que tengo una discapacidad adquirida? Desde luego un especialista, un médico o un experto en el tema de la salud que finalmente después de
hacer diferentes estudios o análisis va a determinar que tienes una discapacidad, que puede ir acompañada de muchísimos otros factores. En algunos casos la discapacidad adquirida no tiene nada que ver con la parte física, es solamente fisiológica. Algunas personas de pronto tienen por allí la falsa idea de que solamente para tener discapacidad tiene que ser a partir de que se es niño. Sin embargo, la discapacidad adquirida puede suceder en cualquier momento de nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a ponerles diferentes ejemplos. Una discapacidad adquirida puede tenerla un recién nacido que nace perfectamente saludable, sin embargo, en los primeros días puede sufrir una caída, puede ingerir un medicamento. Desde luego, esto sería una negligencia médica, pero podría suceder. Podría pasarle muchísimas cosas. Incluso recuerdo que hace algunos años las abuelas nos decían bastante acerca de cuídate la fiebre, porque una fiebre mal atendida te puede dejar con una discapacidad, y es correcto. Incluso una fiebre mal atendida puede generar muchísimos cambios en el cuerpo y desde luego desencadenar en una discapacidad adquirida. Es súper importante también no caer en pánico. ¿Por qué? Porque de pronto a lo mejor si ya escuchaste esta parte del capítulo podrías decir, no, pues entonces ya cualquier cosa que tenga inmediatamente tengo que atenderme y caer en este tema del temor, ¿no? No es así. Una discapacidad adquirida tendrá muchísimo que ver, desde luego, con tu carga genética, si desde luego tienes familiares con discapacidad en casa o en el caso, por ejemplo, de algún descuido mayor. Eso sí es importante. Otra razón por la que puedes adquirir discapacidad es los accidentes de tránsito. Es súper común y es uno de los porcentajes más altos que tenemos, especialmente en la República Mexicana, por el cual las personas adultas o personas de alguna manera que no nacieron con discapacidad puedan adquirirla debido a amputaciones. Puede darse el caso de alguna situación con el tema de tu columna vertebral, puede también darse el caso con algún golpe muy severo o contundente en la cabeza, que desde luego no puedas terminar con la misma movilidad o que de alguna forma también tu cerebro padezca las consecuencias y desde luego tu rendimiento no sea el mismo o vaya decayendo conforme vayan pasando los días. Existen las discapacidades adquiridas que desde luego te mantienen postrado en una cama, de ser una persona que podía valerse por completo y por sí misma, de pronto quedar postrado en una cama. Y existen otro tipo de discapacidades que te pueden dejar de alguna forma con un movimiento parcial de tu cuerpo. Por eso es súper importante no solamente pues estar atento de tu salud, sino usar responsablemente todo el equipo de protección personal, especialmente para los jóvenes que conducen motocicleta, que desde luego en los últimos 5 años este tema de las motocicletas ha desencadenado tremendamente los índices de personas con discapacidad en etapa joven, es decir, entre 15 y 20 y muchos años. Entonces, esa es otra de las cosas. Otro ejemplo de discapacidad adquirida que se puede dar en la parte adulta es después del embarazo o durante el embarazo. Algunas mujeres no soportan todos los cambios internos que hay en su cuerpo. Esa parte valdría muchísimo la pena después consultar con un experto y sentarme a platicar con él para que nos pudiera comentar más a detalle qué es lo que pasa exactamente en el cuerpo de la mujer, si es que existe alguna línea preponderante para determinar que se desencadene una discapacidad en la madre. Yo conozco algunos casos de mujeres que después de un segundo o tercer parto, lastimosamente adquieren discapacidad, y estamos hablando de discapacidad de todo tipo. Podemos hablar de discapacidad motora, podemos hablar de discapacidad visual, podemos hablar de discapacidad auditiva e incluso de discapacidad vocal.
En este caso, pues estamos hablando de las personas sordomudas. Lastimosamente, hay mujeres que de hablar y escuchar perfectamente después de un segundo o tercer parto o incluso de un primero, lastimosamente quedan sin todas estas funciones que su cuerpo anteriormente mantenía. Por otra parte, también tenemos a las mujeres que lastimosamente desarrollan algunas situaciones que tienen que ver muchísimo con la preeclampsia y que después del parto ya no pueden retomar una vida normal y sin embargo tienen que estar teniendo algunas intervenciones médicas que no todas desencadenan en discapacidad, pero que algunas lastimosamente llegan hasta ese punto. Ahora, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad? Claudia, las personas de la tercera edad también podrían adquirir discapacidad. La realidad es que sí. Insisto, todo lo que tenga que ver con alguna situación que nos impida poder tener el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo como antes del suceso en cuestión, se determinará como una discapacidad siempre y cuando el especialista así lo señale. Voy a poner un ejemplo clarísimo. ¿Qué pasa con todas estas personas de la tercera edad que caminan? Pues aunque de alguna manera pausada, pero caminan perfectamente, sin ayuda de ningún objeto para poder tener su movilidad. Y sin embargo, con alguna caída, lastimosamente tienden a perder cierta movilidad de algún lado de su cuerpo. En algunos otros casos llega el infortunado hecho de que les tengan que hacer alguna especie de reestructuración ósea y entonces alguna de sus extremidades queda un poco menor o un poco más pequeña de lo que la tenían anteriormente. Tenemos también el tema de las gangrenas. El tema de las gangrenas es algo que mucha gente descuida de pronto, especialmente con las personas de la tercera edad y con las personas diabéticas o que padecen pie diabético, y entonces allí puede generarse también una discapacidad, porque una vez que la gangrena está en la extremidad es necesario y muy importante cortar esa parte de la extremidad para evitar que siga avanzando. En algunos casos pueden cortarles un dedo o los 5 dedos hasta el tobillo, la rodilla o finalmente la extremidad completa. Y esto no tiene nada que ver con que sea una sola pieza. Bien puede repetirse en el futuro o en su defecto existen personas que con esta situación crónica del diabetes pueden perder hasta sus 4 extremidades. Entonces, desde luego, esto sí desencadena una discapacidad adquirida y esto puede ser desde personas jóvenes hasta personas de la tercera edad. Por eso es súper importante cuidarnos y mantener, desde luego, nuestra salud en atención médica cuando tenemos alguna situación que pueda desencadenar discapacidad. Recuerden, la discapacidad no es exclusiva de una sola persona ni tampoco de una sola familia o de un tipo de edad. O sea, realmente la discapacidad puede llegarnos a todos en cualquier momento, en un viaje, tomándonos alguna bebida, disfrutando de alguna situación. La discapacidad puede llegar en cualquier momento y tenemos desde luego que estar informados para poder no solamente afrontar los primeros días del tema de la hospitalización o las circunstancias que nos puedan ir llevando conforme vaya pasando el tiempo, sino también cómo va a cambiar nuestra vida una discapacidad. Finalmente, quiero recordarte que la discapacidad adquirida no es una situación temporal. Esta será permanente y desde luego tendrás que buscar adaptarte y adaptar todas y cada una de tus actividades a la nueva forma de vida que tendrás que ir viviendo una vez se te sea diagnosticada la discapacidad. Es muy importante que te hagas acompañar de un terapeuta o de un psicólogo y desde luego de un tanatólogo que te ayuden a vivir de una manera gradual todos esos cambios que irás atravesando. No te alejes desde luego de tu familia. Si eres una persona que en este momento ha comenzado a vivir
una etapa de discapacidad, te recomiendo primeramente que te hagas acompañar por tu familia, por tus amigos y por las personas que te quieren. Dejémonos de lado de este tema que también desde luego abordaré más adelante acerca de la compasión y de la lástima. Son dos términos muy diferentes y que vale mucho la pena poder explorar para que también nosotros nos vayamos quitando de la mente todas estas cosas que de pronto se pueden generar o se pueden transformar en una barrera. Es súper importante que te hagas acompañar de personas que ya hayan pasado por algo similar, que te acerques con especialistas, especialmente con un tanatólogo que te ayude a ir viviendo gradualmente estas etapas de dejar atrás, desde luego, la manera de relacionarte o de llevar tu vida de una manera como el resto de las personas lo llevaríamos y que te vayas adaptando poco a poco, que vayas viviendo cada uno de los momentos. Desde luego habrá de todo una vez que adquieras discapacidad, sin embargo, créeme que todo es posible si mantienes una mente positiva y desde luego te haces acompañar de las personas adecuadas. Mi nombre es Claudia Rojas y para mí siempre será un placer poder compartir con ustedes información valiosa. Esto es Mono de Chocolate y nos vemos en la próxima.